nosotros, hermano. Adelante con la palabra. Verdadero gozo estar aquí una vez más con ustedes. Quisiera pedir un favor antes de seguir. Y es si alguien pudiera tomar una fotografía, yo desde atrás, y yo voy a tomar una desde aquí delante, es para yo llevarme esos recuerdos. Recuerden que tienen que sonreír, pero es bueno uno llevarse esos recuerdos. Pero es mi tercera visita, como decía el hermano Carlos, y primera con mi esposa. Y cuando uno lee a lo que Pablo le decía a los romanos, de que él quería visitarles para poder tener esa mutua edificación, eso es algo tan real. Yo quiero ser de exhortación, de bendición para ustedes, pero siempre ocurre que también uno se va exhortado y también cargado de muchas notas de aliento, y sabemos que no va a ser diferente en esta ocasión. Algunos rostros ya los reconozco de visitas pasadas, otros pues es un gozo poder empezar a conocerles, pero ¿no es maravilloso cómo nuestro Dios puede unir corazones, aún de esa manera como Carlos decía, sin uno planificarlo, y Dios nos permite poder unirnos y tener una misma mente, un mismo corazón? No puedo dejar de pensar en que pasaremos la eternidad juntos. El hecho de que nosotros vamos a compartir una misma morada por los siglos de los siglos. Podemos hoy estar separados por miles de kilómetros de distancia, pero viene el día cuando realmente adoraremos a nuestro Dios, no el Dios particular, nuestro Dios. Y ver esta oportunidad, nueva oportunidad de compartir con ustedes, nos llena de gozo. Y reciban el amor y el saludo de parte de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Nuestros hermanos están orando por estos días de conferencia, y anhelamos que Dios nos conceda terminar de estudiar un poco más acerca de Él, de una forma que nos acerque a Él. Nuestro hermano oró, pero si me permiten hacer una nueva oración, y que Dios ciertamente nos venga en nuestro auxilio. Nuestro Señor, queremos oírte a ti, queremos escuchar tu voz, queremos que tú vengas de una manera muy real y poderosa por tu Espíritu a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su necesidad. Tú has traído a cada quien según tu voluntad a este lugar para escuchar de tu palabra y para acercarlos a ti. Haz eso, Señor, mientras predicamos. Paséate en medio nuestro y ministranos en el hombre interior. Concédenos el estar libre de distracciones, de esas que provoca el enemigo de nuestras almas, que intentará aún arrebatar las cosas que tu palabra trae. Concédenos, Señor, poder aprovechar esta oportunidad al máximo. Ayuda a nuestros hermanos al escuchar, y ayuda a este predicador al proclamar. Es nuestra oración en Jesús. Amén. Es sumamente estimulante poder nosotros ver en la palabra de Dios que podemos estudiar a Dios. Es sumamente estimulante el saber que un Dios tan glorioso como el nuestro no está fuera de nuestro foco de estudio, sino que tú y yo podemos aprender más acerca de Él, podemos conocerle más. Y parte del propósito de mensajes como estos es precisamente nosotros ser estimulados a hacer lo que a nosotros nos corresponde para conocerle mejor, y para que pidamos a Dios que eso tenga un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros decimos conocer a Dios,
La Escritura dice que los creyentes afirman conocer a Dios. Y si entendemos bien, sobre todo lo que Juan dice en su primera epístola, el que dice eso tiene que tener una actitud y una conducta que respalde esa realidad. O sea, es un conocimiento transformador. Por eso Cristo mismo oraba diciendo que la vida eterna es conocerlo a Él. El impacto que eso tiene es espectacular. ¿Y se imaginan que haya esa transformación espectacular en el corazón de cada uno de nosotros? Este sermón yo lo prediqué antes. Pero al repasarlo aún para esta ocasión, yo volví a ser ministrado ante esa realidad. Tú y yo necesitamos aprender cada vez más a conocer a nuestro Dios y que eso tenga el impacto debido para que no simplemente digamos que conocemos a Dios, sino que vivamos una relación con Él. Y en ese sentido, Cristo, por eso decía que la vida eterna consiste en eso, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Y nos parece extraño. Es que esa sea la vida eterna. Uno puede esperar como otro tipo de fraseología. Pero está diciendo es que de eso es que se trata, no la vida eterna, la eternidad. En el conocimiento de Dios. Sin embargo, tú y yo comenzamos el día y podemos terminarlo sin reflexionar debidamente en el Señor. Tú y yo podemos vivir con tantas distracciones a lo largo del día, de los días, de las semanas y años, de que perdamos de vista realmente cuál es la esencia de la vida. ¿Para qué estamos aquí? Y es que estamos para conocer a Dios. Y a mí me impacta cómo en el libro de Oseas se relata acerca de ese impacto de conocer o no conocer a Dios. Ese libro de este profeta menor. En el capítulo 4 dice: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Tiene querella. El cielo tiene una queja. Dice: porque no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Cuando evaluamos nosotros la vida, cuando vemos el mundo que nos rodea, uno dice: ¿qué es lo que está pasando? Es que el mundo se ha vuelto loco. Es que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y es la consecuencia de esto. Y eso trae las consecuencias que en el versículo 2 siguiente dice: solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Hay consecuencias de no conocer a Dios, del mundo vivir de espaldas a Dios. Y luego en el versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No solamente el mundo allá afuera, nosotros vemos las consecuencias de darle la espalda a Dios, vemos eso también en las iglesias. Y mi pueblo pereció, dice, por esa falta de conocimiento. Los versículos siguientes describen un catálogo de pecados, que yo no tengo el tiempo para ver en esta ocasión. Y luego dice en el versículo 14, así se pierde el pueblo sin entendimiento. Es algo muy serio y que tiene consecuencias. Luego pasa al capítulo 5 y allí afirma que Israel se había ahondado en la perversión. Y lo explica en el versículo 4. No les permiten sus obras volver a Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Es un lenguaje no muy tierno. Dice, hay un espíritu de prostitución dentro de ellos. Es un lenguaje fuerte. ¿Y por qué? Porque no conocen a Dios. La falta de conocimiento de Dios trae consecuencias. O sea, lo que vemos en la sociedad son resultados de las personas darle la espalda al Señor. Eso trae consecuencias. No conocen ni creen de corazón que Dios es grande, glorioso, santo y todopoderoso, como hemos estado cantando. No conocen que Dios es celoso y justo.
El conocimiento de Dios es absolutamente crucial. Y quiere el Señor que en estos 3 días estaremos estudiando de sus atributos, de las excelencias que adornan a nuestro Dios, pues tenga un impacto y un resultado. Ora. Ora por este predicador. Ora por ti, para que estos días no sean en balde. Que haya un resultado en nuestras vidas y que ese conocimiento de Dios nos impacte en diferentes áreas y facetas de nuestra vida. Entonces hoy, como pudieron ver en las pantallas al inicio, queremos hablar de cómo Dios es incomprensible. Comenzar a hablar acerca de Dios diciendo que Dios es incomprensible. Y pastor, entonces ¿para qué vamos a hablar del tema? Bueno, porque el hecho de que Él sea incomprensible no significa que Dios no sea conocible. Y ese es mi primer encabezado. Dios es conocible. Dios es conocible. Podemos conocer de Dios y podemos conocer a Dios. Dice el teólogo Louis Berkhoff, en el estudio de todas las demás ciencias, el ser humano se sitúa por encima del objeto de su investigación. Está ahí con su microscopio, de su investigación, del objeto de su investigación, y sonsaca activamente de su conocimiento, por sea cual fuera el método que le parezca más adecuado. Pero en la teología no se sitúa encima, sino en cambio debajo del objeto de su conocimiento. En otras palabras, el ser humano solamente puede conocer a Dios en tanto y en cuanto este último activamente se haga a sí mismo conocido. O sea que depende de que Dios se quiera dar a conocer. Lo que ponemos en un microscopio no. Nosotros tomamos ese insecto, lo que sea, lo ponemos debajo del microscopio y lo vemos, aunque Él no quiera. Pero en el caso de Dios, es Él que se nos da a conocer. Eso es lo que está diciendo el teólogo. Y sigue diciendo, Dios es ante todo el sujeto que comunica conocimiento al ser humano y solamente puede convertirse en un objeto de estudio para el ser humano en tanto y en cuanto este último se apropie y reflexione sobre el conocimiento expresado hacia él por medio de la revelación. O sea que tomamos lo que Él nos permite conocer y lo hacemos objeto de estudio. Reflexionamos sobre eso. Sin revelación, el ser humano nunca habría sido capaz de adquirir ningún conocimiento de Dios. E incluso, luego de que Dios se haya revelado a sí mismo, objetivamente, no es la razón humana la que descubre a Dios, sino que es Dios quien se muestra a sí mismo ante el ojo de la fe. Está diciendo, Dios se ha dado a conocer. Eso es lo que llama revelación. Dice, pero además de darnos la revelación, Dios tiene que abrirnos los ojos. Dios tiene que quitar la venda de nuestros ojos para que podamos recibir, entender y beneficiarnos de esa revelación. Porque nosotros estamos sin Dios ciegos, pero Dios es que nos da la vista. Y aún si adquirimos conocimiento de Dios, ese mero conocimiento no nos salva. Podemos conocer de Dios sin ser salvos. Ahora, cuando alguien se salva y puede tener conocimiento, puede conocer a Dios, es porque también ha tenido un conocimiento de Dios. En Romanos, el apóstol Pablo está demostrando la culpabilidad del hombre. Y dice en el capítulo 1, versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, hemos hablado de su eternidad cantando, ¿verdad? Y hemos cantado de su poder. Dice, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que nosotros a través de la creación, las cosas que vemos en la naturaleza, los animales, el hecho de cómo funciona el orden que hay en el cosmos, todo esto nos muestra que hay un ser inteligente y no solamente inteligente, que es Dios, que es eterno, que tiene poder. Eso es lo que está diciendo él. Y que por lo tanto los hombres no tienen excusa. Los hombres pueden decir lo que quieran.
La realidad es que dentro del corazón de cada quien nosotros tenemos un aliado que a ellos les dice y a nosotros nos ratifica que ellos saben que hay un Dios al que le rendirán cuenta. Y podemos hablarle por eso del Dios que existe, aunque ellos traten de negarlo, simplemente para hacer lo que les da la gana. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. De manera que los hombres conocen de Dios. Es interesante ver que muchas de las veces en que Dios se manifiesta en las Escrituras, lo hace dando a conocer sus atributos. Él habla de sí mismo. Él se revela, por ejemplo, dando sus nombres. Yo preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Oh, mi nombre es tal. Nosotros hablamos así. Bueno, Dios también se presenta con sus nombres. ¿Recuerdan cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy? Hay un nombre y lo conocemos por sus nombres. Pero una de las maneras en que Dios lo hace es dando a conocer sus atributos. Para nosotros eso suena, obviamente, que nosotros vengamos, ¿y cómo tú eres? Yo soy humilde, yo soy manso, pero que Dios sí se revele dándonos sus atributos, es la mejor manera y Él tiene todo derecho y autoridad de hacerlo. Y lo vemos en el caso de Moisés que les mencionaba, no solo lo del capítulo 3, diciendo yo soy el que soy, revelando su nombre, sino que en Éxodo 33, Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Él no pedía poco, nosotros nos conformamos con poco. Pero Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios le mostró algo de su gloria. Ustedes conocen esa historia. Dice el versículo 19, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y eso me llama siempre la atención. Él pudo haber dicho, yo te haré pasar mi santidad, yo te haré pasar mi misericordia, pero él dice, yo te haré pasar toda mi bondad. Y ahí está incluido no solo la misericordia, ahí está la gracia, ahí está la paciencia, todos esos atributos que adornan esa bondad divina. Y dice, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión del que tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. ¿Saben lo que está haciendo Dios ahí? Ya Dios le está revelando algo de su gloria sin que Moisés se dé cuenta. Con esa descripción que está dando de sí mismo. Se está manifestando como un Dios de misericordia. Se está manifestando como un Dios que dispensa esa misericordia de manera soberana. Yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Eso todavía sin que Dios le haya respondido la petición. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Y dice en el versículo 22, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Lo que va a ocurrir, Moisés, es algo tan magnífico que tú no lo puedes ver directo. Yo tengo que protegerte entre la hendidura de una peña, de una roca, para que tú estés cubierto. Y además de eso te voy a tapar con mi mano. ¿Qué mano? Dios no tiene mano. Es una manera de hablar para que tú y yo entendamos. Yo tengo que cubrirte, yo tengo que protegerte. Tú no puedes ver así la gloria mía. De manera que, ¿quién es que se da a conocer? Dios mismo se da a conocer. Dios responde a esta petición, lo cual nos estimula. Pidamos, hermanos, para poder conocer más a Dios. Lo vemos en el caso de Isaías. Dice en Isaías 6, en el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Si a ti se te aparece un serafín una noche, yo me imagino que te va a pasar lo mismo que me pasaría a mí. Eso es para uno desmayarse, salir corriendo. Pero aquí los seres gloriosos no son los serafines. Es el Señor. Aquí los serafines están absortos.
y cubriéndose. Serafines, seres sin pecado. Y se están cubriendo los rostros. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. De manera que si esos seres se acercan a Dios de esa manera, ¿cómo debemos acercarnos tú y yo? Sí, hay acceso con confianza al Señor y veremos algo de eso. Pero no es menos cierto que la Escritura dice que cuando estemos en su presencia sean pocas nuestras palabras, porque Él está en los cielos y nosotros sobre la tierra. Dios es Dios. Podemos conocer de Dios, pero qué bendición que podemos conocer a Dios a pesar de eso. A pesar de él ser tan glorioso, de haber una distancia tan enorme entre Él y nosotros, podemos conocer a Dios. Podemos conocer de Dios. Hay que estudiar de Dios, pero es mucho mejor conocer a Dios. Un conocimiento que tenga un impacto en nuestras vidas, un conocimiento que incremente esa relación entre Él y nosotros. Tanto así que la Biblia habla de Dios siendo amigo de personas. Uno puede decir: no, yo soy amigo de tal persona y es una persona conocida, uno se siente, wow. Dios dice: yo soy amigo de Noé, yo soy amigo de Abraham, de Enoc. Nos maravillamos que dice que Enoc caminó con Dios. Wow. ¿Y qué es lo que tú haces cuando tú abres tu Biblia en la mañana y oras y lees tu Biblia? Caminar con Dios. Es una bendición que tenemos ahora el pueblo de Dios del nuevo pacto, que debemos de apreciar. Cuando se profetizó lo que sería el nuevo pacto, las palabras que se usaron fueron estas. En Hebreos 8:11 es citado ya el cumplimiento y dice: y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea que la labor que había que hacer en el antiguo pacto dentro del pueblo de Dios era una de evangelización. Había que decir a la persona: conoce al Señor. Pero en el nuevo pacto, todos los que pertenecen al nuevo pacto conocen al Señor. Y dice: por eso ya no habrá necesidad de decirle conoce al Señor. En ese sentido salvífico que el concepto implica. Y por eso yo les decía que como Juan, en Primera de Juan, habla del conocimiento de Dios de esa forma que trae una transformación de vida. Porque el que es amigo de Dios de esa manera, el que tiene una relación con Dios de esa manera, tiene una vida diferente. En Primera de Juan 4:6, el apóstol Juan divide la humanidad entre los que conocen a Dios y los que no son de Dios. Observen que yo no dije entre los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Juan hace una diferencia entre los que conocen a Dios y los que no son de Dios. Porque los que no son de Dios no conocen a Dios. Si tú conoces a Dios, tú eres de Dios. Esa es la diferencia que él hace allí. Y Pablo habla de manera similar de los días cuando los Gálatas no eran creyentes. En Gálatas 4:8 dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Dice: cuando ustedes no conocían a Dios, en el pasado, ¿tú recuerdas eso? Los días de incrédulos eran días que no conocíamos a Dios. O sea que ahora tú conoces a Dios. Dios, tienes una relación con Dios. Pero para que no vayas a pensar que por eso ahora tú eres una figura muy grande y conoces a Dios. Ahora, no solamente quiero que veamos que Dios es conocible, sino también que Dios es incomprensible, para que volvamos a ocupar nuestro lugar.
Eso significa que no podemos conocer a Dios de una manera exhaustiva. Si pudiéramos conocer a Dios de una manera exhaustiva es porque Él es finito. Y Dios no es finito, Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Y eso hace toda la diferencia. De manera que nosotros nunca podremos conocer a Dios a un 100%. Ni siquiera cuando estemos en la gloria. Porque Dios seguirá siendo infinito y nosotros seguiremos siendo finitos. Solo Dios es infinito. Ahora, sí, podremos tener un conocimiento súper aumentado. Yo espero tener un mayor conocimiento y ya sin pecado. Pero no completamente exhaustivo de la grandeza y gloria de nuestro Dios. Normalmente uno, cuando conoce algo grande de una manera novedosa, ve algo nuevo, un aspecto nuevo de algo, uno se asombra. Nosotros siempre seguiremos asombrados de Dios, aún en toda la eternidad. O sea que siempre nosotros vamos a estar. Dice Apocalipsis 15:3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Y aquí podemos conocer nuestro testimonio personal. ¿Cómo tú conociste al Señor? Oh, mira, yo estaba en esta situación hoy, estaba pasando por una prueba. Y cada quien tiene su testimonio. Y tú quizás imaginas que conoces al dedillo tu propio testimonio. ¿Sabes lo que va a pasar? Que cuando tú estés en la gloria, allá tú vas a decir: pero mira, ¿por qué fue que pasó esto? Era para que yo entonces... ¡Oh, Señor! Seguiremos asombrados y asombrados y asombrados de esa obra impresionante que Él ha hecho. Cuando ya estemos sin pecados y estemos en la gloria, imagínate eso. Ese es nuestro Dios. Los amigos de Job expresaron muchas cosas que, aunque ciertas, no pudieron aplicar con sabiduría a su amigo Job. Escuchen lo que dijo Sofar en el capítulo 11. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Tiene razón. Él aplicó mal lo que conocía, pero lo que estaba diciendo es cierto. Job mismo dice en Job 26:14, he aquí, estos son los bordes de sus caminos y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? O sea, lo que es Dios en realidad. Si conocemos sus bordes, si Él le mostró las espaldas a Moisés y Moisés vio lo que vio, ¿qué será que es ver la gloria misma de Dios? Salmo 145:3, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Es imposible de poder medir y estudiar a profundidad. Conocemos el Salmo 139 y la manera como David habla de la omnisciencia de Dios. Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Qué conocimiento? Y la reacción de David está en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, yo no lo puedo alcanzar. Uf. ¿Puede Dios aburrirnos? Podemos venir aburridos a la iglesia, eso es una cosa. Podemos venir a la iglesia y el pastor aburrirnos. Eso también pasa. Pero Dios no aburre a nadie. ¿Qué Dios tenemos? Y aunque podemos conocer de Dios y hasta conocer a Dios de manera cierta y personal, amados hermanos, ningún ser humano puede
comprender ni el ser de Dios, ni el actuar de Dios, ni los decretos de Dios de una manera exhaustiva. Dios es demasiado glorioso. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Yo no sé lo que ustedes están pensando. Yo no lo sé. Dios lo sabe, dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Tú sí sabes lo que tú estás pensando. Dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Obviamente está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Él es el que puede conocer a perfección a Dios Padre. Puede saber lo que Dios está pensando. Nosotros no. Nosotros somos muy limitados. Nosotros podemos conocer lo que Dios ha pensado, que ha revelado en su palabra. Pero más de ahí no. Porque lo finito no puede abarcar lo infinito. Está fuera de nuestro alcance. Es más fácil meter el océano en una botella que hacer que Dios quepa en nuestras mentes. Dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es como cuando uno puede ir viendo esas aguas superficiales, esa agua se ve muy bonita, bien verdecita, y de repente uno ve ese azul oscuro y dice, aquí el agua está más honda. Bueno, con Dios uno dice, ¿y hasta dónde llegará esta agua? Son inescrutables, insondables sus juicios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? O sea, la respuesta es obvia. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿Quién llegó a ser su consejero? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, a veces pretendemos que sabemos más que Dios. A veces hasta la manera en que oramos es dándole consejos a Dios. Nadie puede ser consejero de Dios. Dios es el que sabe, y a veces lo decimos de teoría. No, Dios lo sabe todo, es omnisciente, pero mi problema no. La forma de solucionar mi problema no. Él se olvidó de mí. ¿Cómo? O sea, tú tienes una idea de Dios que es tan gloriosa y sin embargo en tu propia vida tú dices que se le escapó algo. Que no puede ser tal cosa. Oh, yo he visto a esposos y a esposas decir con una firmeza, es que yo sé que Dios lo que quiere es mi felicidad. Él no me puede estar poniendo a pasar esto con ese hombre, con esa mujer. Y lo dicen con una firmeza. Pero es que sabes más que Dios. ¿Quién te dijo a ti que tu felicidad es primero que su gloria? Puede ser que estés pasando lo que está pasando para que tú puedas ir a la gloria. O quién sabe para qué otras cosas, pero solo lo sabe Dios. Al considerar este atributo de Dios se hace obvio que Dios no es simplemente una versión más grande de nosotros mismos. Porque hay personas que deducen de Dios cosas similares a las que vemos en los hombres. Y por eso que Lutero le llegó a decir a Erasmo de Rotterdam, Erasmo, tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Y a veces nuestros pensamientos de Dios son muy humanos. Dios es un ser personal y nosotros también. Pero eso no significa que tenemos de la misma naturaleza, que somos iguales. Estamos hechos a imagen de Dios, pero eso no significa que Dios es de nuestro tamaño. Es cierto que se hizo hombre en la persona de Jesús, pero eso no significa que el hombre fue hecho Dios. Dios es único.
Se dice que en 1717, cuando murió Luis XIV, rey de Francia, él se autodenominaba el Grande. Decía, yo soy el Estado. Y su funeral fue espectacular. Colocaron su cuerpo en un ataúd dorado. Hicieron que la catedral estuviera con muy poca iluminación. Y colocaron una luz sobre su féretro. Miles hicieron actos de presencia. Todo el mundo con un gran silencio. Hasta que la persona que dirigió el acto se acercó, apagó la vela y dijo, solo Dios es grande. Él quería manifestarse como si fuera la luz. Pero se apagó esa luz. Dios es el grande, nuestro Dios incomprensible. Pero aquí lo tercero que quiero ver con ustedes. O sea, Dios es conocible, ¿verdad? Pero Dios es incomprensible. Ese Dios conocible pero incomprensible quiere la comunión con su pueblo. Dios entra en comunión con su pueblo, con los suyos. Ese Dios incomprensible entra en intimidad con pecadores. Y eso sí explota la cabeza. Lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan, primera de Juan 1:3, eso os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros a veces hablamos de tener comunión entre los hermanos. Qué buen tiempo de comunión, ¿eh? ¿Pensamos así de nuestro tiempo de comunión con Dios? Porque eso es lo que está diciendo el texto. Yo les decía de Juan 17:3, el propósito de la salvación o lo que es la vida eterna es que lo conozcamos a Él. Es una relación. La salvación no es un fin en sí mismo. Tú no fuiste salvado simplemente por ser salvo. Tú fuiste salvado para algo. Fuiste salvado para una comunión con Dios. El privilegio que Adán perdió por causa del pecado y fue expulsado del huerto, Dios nos lo concede en Cristo Jesús. Dios nos concede el privilegio de que podamos intimar con Él, que podamos tener una relación cercana, cálida con Él. Cristo mismo dijo que había venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Lo que sea esa vida es algo espectacular. Es vida. Hay gente que cuando está en un lugar hermoso dice, esto sí es vida. Cristo dice, lo que yo les doy, esa es la verdadera vida. Esa sí es la vida en abundancia. Y lo que hace que esa sea una vida abundante es Dios mismo. Dios mismo. Lo que Dios es una fiesta para el alma. Por eso cantamos acerca de Dios. Por eso podemos cantar estas canciones que hablan tanto de Dios, sus atributos, sus obras. Nos deleitamos. Él es fiesta para el alma. Es digno de ser celebrado. Solo Él puede calmar la sed espiritual que nuestras almas tienen. Por eso dice el salmista Asaf en el Salmo 73, versículo 28, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. ¿Cómo estar cerca de Dios? ¿Se puede hablar así? Pero si nos referimos a su omnipresencia, ¿qué estamos diciendo? Que todo Dios está en todas partes. Entonces, ¿puedo yo estar más cerca de Dios? Sí. No en el sentido de su omnipresencia, pero sí en el sentido de la comunión y la intimidad que podemos tener con Él. Sí, en ese sentido. David, por eso decía en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Como si en un momento no estuviera en esa presencia y en otro momento sí. Cuando venimos al servicio, nosotros estamos en la presencia de Dios. En un lugar súper común se convierte en un lugar sagrado. Por eso Dios le pudo decir a Moisés,
quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, eso tierra santa es. Pero eso era una tierra cualquiera. Lo que hizo que fuera un lugar santo fue la presencia especial de Dios en ese lugar. Y este lugar tan común, con sillas comunes, de repente cobra otra dimensión porque Dios está aquí. Y venimos con expectativa porque Dios está aquí. Y Dios nos concede también esa percepción de su presencia con nosotros en momentos que uno no lo estaba esperando. Como cuando Jacob dijo, pero yo estaba en la presencia de Dios y yo no lo sabía. Y cuando Dios nos concede eso, tú quisieras como volver a repetir todo lo que tú hiciste otra vez. Déjame, cuando yo di 4 pasos para atrás, 3, pero no es así que funciona. No es así que funciona. Pero fue bueno, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios. ¿Y tú quieres que se repita? Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Hay un refugio en Dios. Salmo 63:3, porque tu misericordia es mejor que la vida. Yo quiero eso, Señor. O sea, conocer a Dios es intimar con Él y podemos tener comunión con Él de una manera que sea cada vez más íntima. Podemos, amados hermanos. Si eso no te anima, ¿qué puede animarte? Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pues esa es una de las promesas más gloriosas de las Escrituras. Acércate y Él se acercará. Sí, el mismo Dios que es omnipresente. ¿Tú quieres que Él se manifieste, no? ¿Tú quieres estar en esa presencia? Dice, acércate. Acércate, busca su rostro. Una de las cosas que Dios dice, yo voy a mirar a aquel que es contrito y quebrantado de espíritu. Es que muchas veces somos muy orgullosos, soberbios, confiamos en nosotros mismos, buscamos la solución por nuestros propios esfuerzos. Y Dios ve eso. Y dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Pero Él mora con el quebrantado de espíritu, con el humilde de corazón. Entonces es cuando nosotros menos estamos esperando que pase algo así, que Dios se manifiesta. Porque cuando más conscientes estamos de que no somos nada, entonces ahí Dios se aparece. Y nos recoge con palitas, como decimos. Por eso para mí, cuando pienso en el cielo, y lo que será entrar al cielo, ese momento, eso debe ser impresionante. Porque va a ser tu primer momento más espiritual de toda tu vida. Donde tú, por lo tanto, vas a estar más consciente de lo malo que fuiste. Y vas a estar muy consciente de que tú no mereces estar ahí adentro. Y en ese momento el Señor va a correr a ti como corrió al hijo pródigo y te va a abrazar. O que el Señor nos conceda entonces más de esa humildad, más de esa percepción, más de ese quebrantamiento espiritual, que nos permita disfrutar más de su presencia. Si Dios es tan glorioso, entonces, ¿por qué no movernos más en su dirección? ¿Por qué no? Nosotros los pastores, y los que son pastores que están aquí pueden corroborarlo, nosotros queremos que les vaya bien en términos materiales a ustedes. Nosotros quisiéramos que las puertas se les abrieran para las oportunidades laborales y que ustedes puedan siempre poder solucionar sus problemas económicos, poner pan sobre la mesa, tener cierta seguridad financiera, que estén bien vestidos. Pero amados hermanos, nosotros queremos muchísimo más que vuestras almas prosperen. Porque eso es incomparable. Anhelamos mucho más que le den importancia al reino de Dios y a su justicia. No que nos pase lo que a Marta, que afanada y turbada con muchas cosas, descuidó el momento de sentarse a los pies de Jesús.
Y tú y yo hacemos lo mismo. Tenemos oportunidad de sentarnos a los pies de Cristo y cogemos otra cosa. El control del televisor, o nos ponemos a arreglar algo que se rompió. Mil cosas. No es que no veamos televisión o arreglemos lo que se rompió. Es que desperdiciamos la oportunidad de sentarnos a los pies de Cristo. Muchas veces. El que se gloríe en esto, en que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Jeremías 9, 23 y 24. ¿En qué tú te glorías? Cuando tú piensas en algo en lo que tú estás orgulloso, mis hijos, mi trabajo, eso lo hice yo. Yo a veces me pongo a ver unos documentales y hay unos que presentan ciudades y países y un factor común de una serie de documentales de eso que estaba viendo era que presentaban alguna gran obra, un gran puente, un gran edificio y normalmente las personas decían, siempre había una frase que usaban: yo quiero venir aquí dentro de 20, 25 años con mis nietos y decirle esto lo hizo su abuelo. ¡Wow! Oh, si nosotros podemos ver a nuestros nietos y verles confesar a Cristo, porque sus abuelos les guiaron a Cristo. ¿No sería eso más maravilloso aún? Dice, no se gloría el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso en su poder, ni el rico se gloría en su riqueza, mas gloríense en esto, en que me entiende y me conoce de que yo soy el Señor. ¿Es cierto eso es eso lo que buscamos realmente? ¿Es detrás de eso que andamos tú y yo realmente? Pero ¿se puede aplicar a nosotros lo que Pablo les dijo a los corintios? En 1 Corintios 15, 34 les dijo, es una iglesia, y les dice, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, son hijos de Dios, conocen a Dios en un sentido, pero no conocen en otro sentido. Dice, y ustedes deberían sentir vergüenza, le está diciendo. Hermanos, nosotros debemos aprender a sentir esa vergüenza. Una vergüenza que nos lleve a Cristo. Y una vergüenza que nos lleve a tomar resoluciones, de acercarnos a Él, de vivir para Él. Esta enseñanza, esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios, Dios no nos habla de eso para desanimarnos, ni decirnos, mira, ni te preocupes de cultivar comunión conmigo. No, es para que lo busquemos precisamente. Porque Él es así, es que Él puede ser nuestro refugio. Si fuera de nuestro tamaño, no. Eso es lo que lo hace glorioso. Entonces, búscale en oración. Pide en oración eso. Pablo oraba por los efesios y le decía, yo pido por ustedes. Y Pablo se los decía. O sea, no es malo que le digamos a otro por quien hemos orado. Dile, ¿y por qué? Diles por qué tú oras. Dice Pablo, yo oro por ustedes, Efesios. Ay, ¿qué tú pediste? Esto fue lo que yo pedí. Yo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Un mejor conocimiento de Dios. Un mejor conocimiento de Dios. Pide eso. Y pide eso por otros. Y lo mismo cuando le escribió a los colosenses. Lo mismo. Considerar este atributo debe llevarnos a postrarnos ante Dios y adorar su nombre. Además, quizás debimos comenzar con este mensaje y terminar cantando. Porque cuando uno ve a este Dios como se revela, es para realmente quedar postrados. Por eso el apóstol Pablo dice,
A su tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Cuando lo vemos en su gloria, a Él sea la honra y el dominio. A Él sea la honra y el dominio. Esa es su reacción. O la que Él dijo cuando dijo, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién le ha dado al primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. No para ningún hombre, a Él. Y lo mismo vemos en los salmos. ¿Y recuerdan el texto que yo les dije en Éxodo 33? Y la petición de Moisés. Muéstrame tu gloria. Bueno, Dios le respondió. Y dice en el versículo 6 del capítulo 34. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué hizo Moisés? Dice el versículo 8, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Si después de nosotros meditar y reflexionar en la grandeza de Dios, nosotros podemos irnos exactamente como vinimos, yo fracasé. Tú fracasaste. Porque ver a Dios de esta manera debe provocar lo mismo que en Moisés. Un deseo de atribuirle a Él el honor, la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos. Y es lo que debe en nosotros movernos, anhelar, entrar en tu presencia por los siglos de los siglos. Es porque Él se lo merece. Para contemplar la hermosura del Señor y adorarle en su templo eterno. Eso es lo que debemos anhelar. ¿Cuál fue el pecado de los de Romanos 1? Que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y en qué no pasaremos la eternidad? Dándole gracias y honrándole como a Dios. Reconociendo quién Él es. Y lo que tenemos en cada servicio de adoración es un pedacito del cielo. Y debemos orar: Señor, yo voy para tu casa hoy. Dame un pedacito del cielo. Manifiéstate, Señor, y que tu pueblo te adore como tú mereces. Que si nos quedamos cortos, sea algo que nos sintamos: Señor, ayúdame a la próxima vez a hacerlo mejor. Porque debemos anhelar que Dios se lleve toda la gloria. El tiempo se me ha ido, pero yo no puedo terminar sin traer unas palabras para alguien que pueda estar aquí sin Jesucristo. Esto lanza un reto. Tú tienes un gran problema con Dios. Si tú no eres de los que adoran a Dios, si tú no eres de los que conocen a Dios, tú no eres de Dios. Y Dios te lo dice para advertirte y para que tú encuentres la solución al problema que está únicamente en el Señor Jesucristo. Si hay alguien a quien Él ha dado para que le conozcan a Él, es a su Hijo Jesús. Para que a través de Jesús tú pases a ser no enemigo, sino amigo del Dios eterno. La Biblia dice que Dios va a dar castigo a los que no conocen a Dios. 2 Tesalonicenses 1:8. Llegar a la eternidad sin el conocimiento de Dios es una condenación eterna. El camino y la manera de llegar a Dios es a través de Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y confesando a Cristo de todo corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra. Cree. Abraza a Cristo como la única manera de tú poder hacer las paces con un Dios tan glorioso. Y de nada te va a valer el tú afirmar delante de los hombres 1,000,000 de veces que tú conoces a Dios. Porque si no le conoces, como dice el mismo Jesús,
Él dirá, yo no te conozco a ti, apártate de mí. Pero hoy es un momento en el que Él te llama para que tú hagas las paces con Él. Él hoy te llama para que tú reconozcas tu estado y seas sincero. Hay un texto que me impacta en Juan 8. Jesús dijo, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Le decía a los fariseos, es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. O sea, Cristo está diciendo, ustedes dicen, fariseos, Él es nuestro Dios. Y dice, y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. El Señor Jesucristo no estaba hablando con la gente simplemente para que se sintieran bien. Él estaba buscando salvar sus almas. Él le dice, ustedes dicen que conocen a Dios y ustedes están mintiendo. Si yo digo que no conozco a Dios, también estaría mintiendo. Lo que está diciendo es, confiesen de corazón que ustedes no conocen a Dios y pídanle que tenga misericordia de sus almas. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Les va a dar su relación, su amistad por medio de Cristo Jesús, a través del perdón de los pecados. Solo deja de confiar en ti y empieza a confiar en el Señor Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Dios dio a su Hijo Dios para que pecadores como nosotros podamos ser salvos y ser ahora amigos eternos del Dios eterno. Un Dios conocible, incomprensible y con el que podemos tener comunión eterna. Qué gloria, qué bendición. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra y gracias por revelarte a nosotros. Gracias por concedernos tu amistad a través de Cristo. Pero, Señor, tenemos que confesar y pedirte perdón porque no apreciamos ni aprovechamos las oportunidades que tú nos das como debiéramos. Perdónanos, Señor. Y te oramos que nos des nuevas oportunidades de seguir cultivando esa comunión, de acercarnos a ti. Cumple tu promesa de acercarte a nosotros. Y salva, Señor. Salva que esté aquí, que no te conozca. Que tu palabra haga una obra en ese corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.